La cuenta de producción muestra el valor agregado, VA, como uno de los principales saldos contables del sistema de cuentas nacionales. Por consiguiente, no abarca todas las transacciones ligadas al proceso productivo, sino solo al resultado de la producción, productos, y los bienes y servicios utilizados para la obtención de dicha producción, consumo intermedio. El consumo intermedio no comprende el desgaste progresivo del capital fijo. Esto último se registra como una transacción separada, denominada como consumo de capital fijo, que alude a la depreciación de los activos y que al considerarla o no, constituye la diferencia entre los saldos contables bruto y neto, respectivamente. Se pueden utilizar distintas formas de valorar la producción, según se elija entre precios básicos o precios de productor, que depende, en este último caso, de la presencia o ausencia de impuestos del tipo valor agregado. Por tanto, en caso de que se incluyan los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos, dará como resultado un valor agregado diferente, según el caso. El sistema de cuentas nacionales, define el monto del valor agregado, como aquel generado por la producción, que, representa el monto del PIB. Dicho valor, es equivalente al ingreso, correspondiente al PIB, que se distribuye entre los distintos agentes o grupos de agentes económicos, constituyéndose en el proceso de distribución y redistribución del ingreso, permitiendo a un agente, unidades o sectores institucionales consumir bienes y servicios producidos, por otro agente o, adquirirlos para su consumo posterior. El saldo contable de la cuenta de la producción es el valor agregado, que puede medirse en términos brutos o netos, es decir, antes o después de deducir el consumo de capital fijo. El valor agregado bruto, se define como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio. El valor agregado neto se define como el valor de la producción menos los valores tanto del consumo intermedio como del consumo de capital fijo. El valor agregado pretende medir el valor adicional creado por el proceso de producción y, por tanto, debe calcularse neto, ya que el consumo de capital fijo es un costo de producción. Sin embargo, el consumo de capital fijo puede ser difícil de medir en la práctica, y puede que no siempre sea posible hacer una estimación satisfactoria de su valor, y consecuentemente, del valor agregado neto. Por ello, hay que prever que el valor agregado se calcule tanto en términos brutos como netos, lo que supone que los saldos contables de las cuentas subsiguientes del sistema de cuentas nacionales, tienen que medirse también en términos brutos o netos, incluyendo o excluyendo el consumo de capital fijo, respectivamente. La construcción de indicadores macroeconómicos, requiere el uso de datos, que recopilan los responsables de información nacional, como es el caso del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en México, el INEGI. Del Banco de Información Económica del INEGI, es posible obtener los datos para formular la cuenta de producción, de un año o de varios años, que se desea estudiar. Para obtener la información necesaria, a fin de elaborar la cuenta de producción, es necesario ingresar al Banco de Información Económica del INEGI, en la temática de cuentas nacionales. En la temática de las cuentas nacionales, se selecciona las cuentas de bienes y servicios, a precios constantes, a fin de observar el comportamiento real de las variables, libres de los efectos de la inflación. La consecución de tal propósito se logra al seleccionar los componentes de los recursos, denominados impuestos sobre los productos, netos y de los usos, el de consumo intermedio. Del apartado denominado Producto Interno Bruto Total, se seleccionan los componentes denominados, Producto Interno Bruto, a precios de mercado, los impuestos a los productos, netos y el valor agregado bruto a precios básicos. La obtención del consumo de capital fijo,
se obtiene al seleccionar, de las cuentas por sectores institucionales, base 2013, los valores absolutos totales de los elementos, excedente bruto de operación y excedente neto de operación, restando al primero, el segundo. Seleccionados los componentes, se elige la opción, denominada Consultar. El Banco de Información Económica, abrirá una ventana, que mostrará los datos económicos, para los años seleccionados. Se elige la opción de descarga, de los datos macroeconómicos, en formato Excel. Se seleccionará en ventana inferior, el archivo bien numerado. Se abrirá un archivo en Excel, que contiene los datos económicos, mismo que deberá habilitarse para conformar la base de datos necesarios y formular la cuenta de producción. El formato de las cifras sin decimales, requiere sombrearse, a fin de dar formato a las cifras. El formato de las cifras, aún no muestra las comillas de separación en miles. Una vez sombreadas las cifras, se dará clic derecho, para elegir la opción de formato de celdas. En el formato de celdas, deberá señalarse que debe contener 0 decimales y las comillas en miles, eligiéndose dichas opciones en formato de número. Los números se sombrean, eligiendo el icono de copiar formato y, aplicándose al resto de las celdillas de cifras. Se procede a copiar los títulos de las celdillas horizontales, insertándose debajo de las cifras originales. Se copian y se pegan los títulos de los años de estudio, notas, fuente de información y fecha de consulta, que de igual modo se insertan debajo de las cifras originales. Las cifras expresadas en millones de pesos, se convierten a miles de millones de pesos, a efecto de hacer más fácil su manejo, para lo cual hay que establecer la fórmula, en la que al elegir la primera cifra de la base original, se le divide entre 1000, procediendo de igual modo, para el resto de los años del periodo estudiado. La fórmula aplicada, se arrastra hasta las últimas celdillas, horizontales y verticales. Al arrastrar las fórmulas en forma vertical y horizontal, los números han quedado ya expresados en miles de millones de pesos, con el propósito de contar con cifras manejables. Se organizan los nombres de las celdillas horizontales, conforme a los nombres procedentes del BIE INEGI y de los requerimientos de información del Sistema de Cuentas Nacionales. La cuenta de producción es la primera de la sucesión de cuentas elaboradas para las unidades y los sectores institucionales, que muestra cómo el ingreso se genera, distribuye y utiliza en la economía. Las actividades, definidas como producción, determinan la magnitud del Producto Interno Bruto y el nivel de ingreso de la economía. En sentido estricto, la cuenta de producción para el total de la economía es la agregación de las cuentas de producción de cada unidad de producción, pudiendo ser compiladas para una unidad institucional individual y los sectores institucionales, y también, para los establecimientos y las industrias, lo cual permite estudiar la actividad industrial de la economía y la estructuración, de los cuadros de oferta y utilización, y, las tablas de insumo-producto. La cuenta de la producción se vincula a la definición de producción. La producción es una actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad institucional, que utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios, para obtener otros bienes y servicios. La cuenta de producción muestra los productos del proceso de producción y los insumos utilizados en él. Para esto, es necesario aclarar 3 conceptos. El primer concepto que se debe clarificar es qué se considera producción dentro del sistema de cuentas nacionales. Esta delimitación se refiere a la llamada frontera de producción del sistema de cuentas nacionales. De igual modo, es preciso identificar las diferentes categorías de producción, es decir, si la producción es para la venta, para uso propio o se suministra a terceros, en forma gratuita o a bajo costo. Es importante considerar cómo se valora la producción, siendo los distintos tipos de impuestos creados por el gobierno y las subvenciones o subsidios otorgados por él, sobre los productos y la producción. El tercer gran concepto a considerar es, cómo el proceso de producción agrega valor a los bienes y servicios y propicia la generación del ingreso. Planteándose la pregunta. En el proceso de producción, toda la contribución de la mano de obra y el capital se añadirá al valor de los bienes y servicios, o,
deberá discurrirse el hecho de que la mayoría de los bienes de capital, reducen su contribución en la medida en que son utilizados. En la sucesión de cuentas del sistema de cuentas nacionales, se va mostrando cómo los recursos son recibidos y, luego, al deducir los empleos, resulta un saldo contable. Como la cuenta de producción es la primera en la sucesión de cuentas, es en ella donde aparece el primer saldo contable. Los saldos contables en general, y el de esta cuenta en particular, contiene únicamente 3 partidas, sin contar el saldo contable. La producción se registra en los recursos, en el lado derecho de la cuenta. Esta partida puede, por supuesto, desagregarse para distinguir entre las diferentes clases de producción. Por ejemplo, la producción no de mercado debe figurar por separado de la producción de mercado y de la producción para uso propio, en las cuentas de los sectores, siempre que sea posible. En el lado izquierdo de la cuenta, se registran los empleos, que consisten en el consumo intermedio y el consumo de capital fijo, los cuales también pueden desagregarse. El saldo contable de la cuenta de la producción es el valor agregado, que puede medirse en términos brutos o netos, es decir, antes o después de deducir el consumo de capital fijo. Así, el valor agregado bruto, se define como el valor de la producción, menos el valor del consumo intermedio. Y el valor agregado neto, se define, como el valor de la producción menos, los valores, tanto del consumo intermedio, como del consumo de capital fijo. El valor agregado pretende medir el valor adicional, creado por el proceso de producción y, por tanto, debe calcularse neto, ya que el consumo de capital fijo, es un costo de producción. Sin embargo, el consumo de capital fijo, puede ser difícil de medir en la práctica, y puede que no siempre sea posible hacer una estimación satisfactoria de su valor, y consecuentemente, del valor agregado neto. Por tanto, hay que prever que el valor agregado se calcule, tanto en términos brutos, como netos, lo que supone que los saldos contables de las cuentas subsiguientes, del sistema de cuentas nacionales, tienen que medirse, también, en términos brutos o netos, según incorporen o no, el consumo de capital fijo. El concepto de producción, como actividad económica es una actividad, en la que una empresa utiliza insumos, para obtener productos. El análisis económico de la producción se ocupa principalmente de actividades, que dan lugar a productos, que pueden suministrarse o proveerse a otras unidades institucionales. A decir de la ONU en el sistema de cuentas nacionales, si no se obtienen productos, que puedan suministrarse a otras unidades, sea individual o colectivamente, no puede haber división del trabajo, ni especialización de la producción, ni ganancias derivadas del intercambio. Hay 2 clases principales de productos, los bienes y los servicios, siendo fundamental explorar sus particularidades, para distinguir entre las actividades que son productivas en un sentido económico, de otras actividades. A menudo, los bienes y servicios se conocen como productos, siendo raro que en el sistema de cuentas nacionales, sea necesario distinguir, claramente, los bienes de los servicios, pero con relativa frecuencia, es necesario entender cuáles productos, han sido tratados como bienes y, cuáles como servicios. En las clasificaciones de industrias, como ocurre con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, CII-U, se identifica, por ejemplo, al grupo de actividades de la industria manufacturera, pero estas industrias, también produzcan, servicios, o, si en concreto, algún fabricante de motores de avión, también repara y presta servicios de mantenimiento a motores existentes, se le clasifica en dicha industria. Cuando los bienes son enviados a otra unidad, para ser procesados, la propiedad no cambia, pero el trabajo incorporado en ellos constituye un servicio, a pesar de ser realizado por una actividad industrial. El que los servicios de fabricación, sean clasificados como servicios, no impide que el fabricante sea clasificado dentro de la manufactura. De igual manera, existen algunas actividades de servicios, cuyas producciones tienen muchas características de los bienes. Por convención,
Los productos de estas industrias se denominan en el sistema de cuentas nacionales, como productos de captura del conocimiento. Los productos son bienes y servicios, incluidos los productos de captura del conocimiento, resultantes de un proceso de producción. Los bienes, son objetos físicos producidos, para los que existe una demanda, sobre los que se establecen derechos de propiedad, que se transfieren, de una unidad institucional a otra, a través de transacciones, que se realizan en los mercados. Los bienes, se demandan, porque pueden usarse para satisfacer las necesidades o deseos, de los hogares o de la comunidad, o bien, para producir otros bienes o servicios. La producción y el intercambio de bienes, son actividades totalmente separadas, aunque algunos bienes, no se puedan intercambiar nunca, mientras que otros pueden comprarse y venderse muchas veces. La producción de un bien, siempre se puede separar de su posterior venta o reventa. La producción de servicios, se limita a las actividades dispuestas a ser realizadas por una unidad, en beneficio de otra, por lo que las industrias de servicios, no podrían desarrollarse y consecuentemente no existirían mercados de servicios, de otro modo, siendo posible que una unidad produzca un servicio para su propio consumo, siempre que el tipo de actividad, sea tal, que pueda ser efectuado por otra unidad. Los servicios son el resultado de una actividad productiva, que cambia las condiciones de las unidades que los consumen, o bien, facilita el intercambio de productos o de activos financieros. Los servicios se pueden separar en dos tipos, los que cambian las condiciones de las unidades que los consumen y los que generan un margen. Los servicios son productos producidos sobre pedido que, generalmente, consisten en cambios en las condiciones de las unidades que los consumen y que son el resultado de las actividades realizadas por sus productores a demanda de los consumidores. Los servicios no son entidades independientes, sobre las que se puedan establecer derechos de propiedad. No pueden intercambiarse por separado de su producción. En el momento de concluir su producción los servicios, se suministran a sus consumidores. Los cambios que los consumidores de servicios, demandan a sus productores, pueden adoptar diferentes formas, que en general, constituyen una mejora, ya que los servicios se producen a petición de los consumidores. Las mejoras se incorporan habitualmente a las personas de los consumidores, con cambios en la condición física de las personas, mediante transporte, alojamiento, tratamiento médico o quirúrgico, mejorando su aspecto, etc., o bien, modificando la condición mental de las personas, mediante la enseñanza, información, asesoramiento, servicios recreativos y otros análogos. Los cambios pueden ser transitorios o permanentes. Por ejemplo, los servicios médicos o la enseñanza pueden dar lugar a cambios permanentes en la condición de sus consumidores, con beneficios que pueden durar muchos años, a diferencia de la asistencia a un encuentro de fútbol, que es una experiencia temporal. Los cambios en la condición de los bienes de consumo, se producen cuando el productor actúa directamente sobre los bienes propiedad del consumidor, transportándolos, limpiándolos, reparándolos o aplicando sobre ellos otro tipo de transformación, por lo que el productor no puede mantener dichas mejoras en existencias, ni puede comercializarlas por separado de su producción, al no ser entidades separadas. Un único proceso de producción puede prestar servicios simultáneamente a un grupo de personas o unidades. Por ejemplo, grupos de personas o de bienes pertenecientes a diferentes unidades institucionales pueden ser transportados simultáneamente en la misma aeronave, buque, tren u otro vehículo. Las personas pueden ser instruidas o entretenidas en grupos que asisten a la misma clase, conferencia o representación. Ciertos servicios se prestan colectivamente a la comunidad en conjunto o a grandes sectores de la misma, por ejemplo, el mantenimiento de la ley y el orden y la defensa. Los márgenes se obtienen cuando una unidad institucional facilita el intercambio de propiedad de los productos, del conocimiento o determinados servicios financieros entre dos otras unidades institucionales. Estos servicios son proporcionados por productores mayoristas y minoristas y por muchos tipos de instituciones financieras.
Los márgenes se parecen a los servicios que cambian las condiciones de las unidades que los consumen, porque no son entidades independientes sobre las que se puedan establecer derechos de propiedad. No pueden intercambiarse por separado de su producción. En el momento de concluir su producción los servicios han sido suministrados a sus consumidores. Los productos de captura del conocimiento, se relacionan con el suministro, el almacenamiento, la comunicación y la difusión de la información, el asesoramiento y el entretenimiento, suministrados de forma tal que las unidades que los consumen pueden tener acceso a ello repetidamente, como es el caso del suministro, el almacenamiento, la comunicación y la difusión de la información, el asesoramiento y el entretenimiento, incluso la producción de información general o especializada, las noticias, los informes de consultorías, los programas de computación, el cine, la música, etc. Las producciones de estas industrias, sobre las que se pueden establecer derechos de propiedad, se almacenan frecuentemente en objetos físicos, ya sea en papel o en medios electrónicos, que pueden comercializarse como los bienes ordinarios. Tienen muchas características que comparten con los bienes, por lo que en este tipo de servicios, sí se pueden establecer derechos de propiedad y pueden usarse repetidamente. Esas producciones, se caracterizan como bienes o como servicios, por tener la peculiaridad común y esencial de que pueden ser producidos por una unidad, y, suministrarse a otra, haciendo posible de esta manera la división del trabajo y la aparición de mercados. La cuenta de producción registra la actividad económica de producir bienes y servicios, según el sistema de cuentas nacionales. Su saldo contable, el valor agregado bruto, definido como el valor de la producción, menos, el valor del consumo intermedio, siendo una medida de la contribución al Producto Interno Bruto, hecha por una unidad de producción, industria o sector. El valor agregado bruto es la fuente de la que proceden los ingresos primarios del sistema de cuentas nacionales, y por tanto su saldo se arrastra a la cuenta de distribución primaria del ingreso. El valor agregado y el PIB pueden medirse también en términos netos, deduciendo el consumo de capital fijo, cifra que representa la pérdida de valor que experimenta, durante el periodo, el capital fijo, utilizado en un proceso productivo. El saldo contable de una cuenta corriente, es el excedente de los recursos, sobre los empleos. La razón para dividir las transacciones en un conjunto de cuentas, es que el saldo contable de cada cuenta, tiene un interés económico. Se llama valor agregado, al saldo contable de la cuenta de producción, porque mide el valor creado por la producción. El valor agregado puede emanar de una unidad o sector institucional, o de un establecimiento o industria. El valor agregado es de interés analítico porque la suma del valor agregado de todas las unidades residentes, más los impuestos sobre los productos, menos las subvenciones a los productos, da el Producto Interno Bruto, PIB. Con la base de datos de la cuenta de producción, construida y reordenada, es posible construir gráficas de interés, a fin de analizar, interpretar y formular propuestas de política económica, para México.